Va Germán y después usted, José. No, sí, yo quería como aclarar que la pregunta que yo le hacía inicialmente, como para aclarar que eso mismo le pasó algo a Santos durante sus gobiernos. Es una oposición y pintar un país que estaba mal, pues había muchas cosas funcionando mal, pero nada de lo que hiciera, por bueno que sea, se resaltaba. Una oposición de un partido, y bueno, el Polo también, por supuesto, que siempre ha sido oposición, pero suficiente porque tenían mucha gente para hacerle una imagen negativa a ese presidente, y ahora le está pasando apenas comenzando al presidente Duque. Lo que yo le decía, son víctimas de su propio invento, digamos que a los gobiernos les pasa eso, pero yo quiero volver a lo que decía Nacho sobre si estamos cansados o no de ese tema de hay que darles a los políticos participación política, la gobernabilidad que se necesita para poder que funcionen los proyectos y se aprueben en el Congreso de la República. Primero, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto y por qué se ve mal dependiendo del gobierno que sea? Es decir, si vamos a ver a un gobierno, entonces es que cupos indicativos, es que mermelada, pero si hay que hacerlo en otro gobierno, entonces es lo que hay que hacer. Claro, porque es que estamos acostumbrados a un saqueo impresionante, Germán, y eso no pasa solamente en Colombia. Entonces, la mayoría de las noticias que nos llegan de los políticos y de la política son noticias negativas, pero hay políticos a los que la gente valora y la gente evalúa bien en las encuestas. El problema, que yo insisto en lo que he planteado en esta conversación, es que uno no puede desprenderse de quien sabe hacer política para hacer política. Si Iván Duque quiere gobernar, es un ejercicio político. Si quiere pasar una ley en el Congreso, es un ejercicio político. El proceso para hacer aprobar una ley, que son las grandes reformas o reforma a la Constitución, proyectos de acto legislativo, que es lo que quiere hacer el presidente Duque, la reforma a la justicia, la reforma a la política, la reforma tributaria, es llevar eso al Congreso, entra por una comisión, dependiendo del tema, luego va a la plenaria, luego pasa a la otra Cámara y si es acto legislativo son 2 vueltas de eso. Uno no puede pretender que si eso es lo que establece la Constitución, ese es el orden, ese no se lo inventó Duque, yo no me lo puedo saltar sin gente en el Congreso que lo defienda, que lo explique, que se siente en bancada. Es que aquí tenemos ley de bancadas. Entonces el partido Cambio Radical saca casi 20 senadores de la República. ¿No sería más fácil sentar a los 20 senadores de la República, alguien que interlocute con ellos en términos políticos y les explique en términos políticos y salir con esos 20 votos? Pero lo que se ve aquí es, entraron a un salón con 20 senadores y los compraron y les dieron no sé qué cosas. Por eso a lo mejor... Eso es lo que pasa, lamentablemente. Eso es lo que pasa en la medida en que los partidos no tengan representación en el gobierno, porque los partidos no se sienten hoy defendiendo nada. Incluso los partidos de gobierno. Ni su propio partido. Ni su propio partido, ni el Centro Democrático. Ellos no lo dicen abiertamente porque son prudentes, pero yo le garantizo que hay muchas personas en el Centro Democrático que esperaban ser ministros, o en el Partido Conservador que acompañaron la candidatura al presidente Duque.